¿Qué pasó? Se fue para atrás. Espera un minuto. Bueno. Es importante saber que la adecuada distribución de agua y electrolitos en los diversos compartimentos del organismo es importante para mantener un estado de equilibrio. La homeostasis se mantiene por la acción coordinada de adaptaciones hormonales, renales y vasculares. Seguimos. Sabemos que en el adulto, en la persona adulta, el agua corresponde al 60% del agua orgánica total, del peso corporal. Esta agua está dividida en compartimientos, perteneciendo 2/3 al compartimiento intracelular, 1/3 al extracelular. Esto no es así en el niño en el transcurso de su vida, ya que ese porcentaje puede llegar al 80% en el prematuro, 70% en el recién nacido y recién a partir del año el 60% como agua corporal total. Y en las mujeres en la adolescencia va a ser un poco menos incluso debido a la diferente distribución del tejido adiposo. Otra característica que hay que señalar es que el líquido intracelular sufre muy pocas variantes durante la vida del niño. No es así el líquido extracelular. Si ustedes ven en el gráfico, al nacimiento, el agua corporal total dijimos que el volumen es mucho mayor y además está distribuido de manera diferente, ya que es a expensas del líquido extracelular. Esta diferencia va cambiando en el transcurso del año para recién a partir de ahí equilibrarse en cuanto a distribución y cantidad con lo que conocemos en la persona adulta. Seguimos. Entonces, ¿por qué el niño pequeño es más susceptible a la deshidratación? Porque tiene mayor riqueza de agua, porque tiene mayor proporción de líquido extracelular, porque tiene mayor metabolismo de líquidos por unidad de tiempo, porque tiene mayor superficie corporal por unidad de peso e incapacidad en los niños más pequeños, sobre todo, de solicitar agua y manifestar su sensación de sed. Otro aspecto importante es que las tubulopatías congénitas y los trastornos congénitos hormonales más graves se manifiestan habitualmente antes del año de vida. Por ejemplo, la diabetes insípida de origen nefrogénico. ¿Seguimos? Para orientar en temas relacionados a la administración de líquidos y electrolitos, es fundamental conocer cómo y cuánto agua ingresa al organismo en la unidad de tiempo, por dónde y cuánta agua egresa en la unidad de tiempo y dónde se distribuye. Seguimos. Entonces, el ingreso va a ser a través del agua libre que ingerimos, también del agua de los alimentos y a lo que se agrega el agua del metabolismo celular. Esto se va a dividir en los compartimientos, dijimos, intra y extracelular. En la persona adulta, el agua corporal total va a ser del 60% del peso corporal. Para el niño debemos calcularlo en función de su edad. ¿Cómo egresa? Egresa a través de una excreción fija que está calculada en el adulto más o menos en menos de medio litro y que es a través de la materia fecal, del sudor y del aparato respiratorio. Esto se llama excreción fija de agua. También se conoce como pérdidas insensibles o pérdidas extrarrenales, que en el niño hay que calcular atendiendo a su peso. Y la excreción variable de agua se va a realizar a través de la diuresis, siendo el volumen urinario normal en los niños entre 1 y 3 litros por día. Seguimos. Entonces, cuando hablamos de balance hídrico, tenemos que tener en cuenta la diferencia que hay entre los ingresos y los egresos de agua. En los ingresos tenemos, como dijimos, la ingesta de agua libre, la de los alimentos, el agua endógena por el catabolismo. En cuanto a los egresos, tenemos egresos que son habituales. Pérdidas habituales son las que señalamos: la diuresis,
de origen renal y lo que se pierde por materia fecal, sudor y respiración como pérdida extrarrenal o pérdidas insensibles. En los casos en que se producen eventos como la gastroenteritis, por ejemplo, con vómitos y diarrea, hay pérdidas que no son habituales y esas se llaman pérdidas concurrentes. Seguimos. Entonces, esto es como para tener los conceptos básicos sobre los que vamos a asentar el tema de la deshidratación. Si hay preguntas, vamos a ir poniéndolas en el chat como para después contestarlas en forma ordenada. Seguimos. Entonces, ¿qué es la deshidratación? Es el estado patológico resultante de un balance negativo de agua y electrolitos, ya sea por disminución de los ingresos, por aumento de las pérdidas o por coexistencia de ambas situaciones. También podemos decir sobre la depresión de volumen, si bien no son términos sinónimos, se suelen utilizar también en estos casos, como es la hipovolemia. La hipovolemia es cuando el volumen extracelular está disminuido. Esto puede ser con pérdida de sodio y agua o pérdida exclusiva de agua. Sí. Entonces, como causas de deshidratación, vamos a tener, como dijimos, aportes disminuidos, pérdidas aumentadas o la conjunción de ambos. Los aportes disminuidos, la ingesta oral insuficiente o la alimentación hiperconcentrada o en un paciente que está internado, la fluidoterapia insuficiente. Las pérdidas aumentadas pueden ser de distintas vías y nosotros vamos a dirigirnos básicamente a las pérdidas producidas por aparato digestivo que condiciona los cuadros de gastroenteritis que son tan frecuentes de presentarse en las consultas pediátricas. Seguimos. Entonces, la deshidratación es un cuadro de diagnóstico eminentemente clínico. Tenemos que hacer uso de la historia clínica adecuada, donde vamos a recabar información acerca del tiempo y magnitud de las pérdidas, el tratamiento recibido, que tiene que ver básicamente con el tipo de líquido que ha recibido el paciente en esos cuadros, los episodios previos de diarrea, la progresión de peso y los antecedentes personales y familiares del paciente. En cuanto al examen físico, buscaremos los signos y síntomas propios de la deshidratación o los que puedan corresponder a alteraciones del medio interno. Los exámenes complementarios. No hay ningún examen complementario aislado que pueda permitirnos graduar a la deshidratación. No se indican sistemáticamente, pero hay ocasiones en que la orientación etiológica requiere hacer algunos análisis, como ser, por ejemplo, cuando un paciente tiene una diarrea sanguinolenta y estamos orientados hacia un síndrome endémico hemolítico, que es una patología frecuente en nuestro país, deberemos hacer algunos estudios como para poder confirmarlo. También los necesarios para estudiar el medio interno cuando se sospechen alteraciones graves del mismo o cuando se decidió realizar hidratación parenteral. En esos casos vamos a recurrir a exámenes complementarios de laboratorio. ¿Seguimos? Esta tabla es la tabla clásica que usamos como para valorar el grado de deshidratación en los niños, atendiendo a signos y síntomas que tienen que ver con la humedad de las mucosas, la presencia de enostalmia, las características de la fontanela anterior en los niños más pequeños, el pliegue cutáneo, la respiración, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, el relleno capilar y su resolución, la presencia de diuresis y su volumen, el sensorio, la pérdida de peso fundamentalmente. Los niños lactantes, si tienen una pérdida de 5 o menos, diremos que están deshidratados leves. Cuando esta pérdida es de 5 al 10%, se hablará de deshidratación moderada y si es mayor al 10%,
estaremos ante una deshidratación grave. Como dijimos, en la medida que va creciendo este paciente, el agua corporal disminuye. Entonces, en los lactantes mayores, la pérdida de menos del 3% hablará de deshidratación leve, de entre 3 y 7% de deshidratación moderada y mayor del 7% deshidratación grave. Esta clasificación nos permite también pensar ya en la orientación hacia el tratamiento que se va a realizar posteriormente, diciendo que la deshidratación leve y moderada serán pasibles de rehidratación oral y la deshidratación grave de hidratación parenteral. ¿Seguimos? Entonces, clasificamos a la deshidratación. Otra clasificación de la deshidratación va a tener que ver con la relación del contenido de sodio plasmático, ¿sí? Ya que esto es importante porque las características de la deshidratación van a atender a la osmolaridad plasmática, características en cuanto a síntomas. Entonces decimos que la deshidratación puede ser isotónica cuando el sodio está entre 130 y 150, y esta es la de más frecuente presentación. Le sigue la deshidratación hipertónica, que se da fundamentalmente en los niños más pequeños, recién nacidos y lactantes pequeños, donde el sodio puede estar mayor de 150 miliosmoles por litro. Y entonces, como decíamos que el tipo de deshidratación nos va a orientar hacia su expresión, la iso e hipotónica van a tener una expresión que estará dada sobre todo por el compromiso del líquido extracelular. Entonces va a tener más signos de deshidratación al examen. En cambio, los niños con deshidratación hipertónica van a tener un mayor compromiso neurológico, porque tenemos que recordar que cuando hay una alteración del medio interno ligado al sodio, la célula que más se compromete es la del sistema nervioso central. Entonces, estos niños, más que síntomas del extracelular, como fontanelas hundidas, enoftalmía, pliegues retrasados, van a tener otros síntomas, como ser sed intensa, irritabilidad, convulsiones, fiebre de origen metabólico. Y en ese mismo seguimos para completar el tema de la osmolaridad. En el otro estamos, en el anterior está la fórmula para calcular la osmolaridad. Como sabemos que la urea es un osmol efectivo y la glucosa aporta muy poca tonicidad, en general, para hacer más rápido el análisis, podemos decir que para calcular la osmolaridad, 2 por el sodio. Y entonces tendremos la osmolaridad con la que se está manejando ese paciente en esa circunstancia. ¿Seguimos? Cuando tenemos que hacer un plan de hidratación a un niño eutrófico, normohidratado, que no tiene comorbilidad, que de pronto tiene que hacer un ayuno por una cirugía programada, a ese paciente le vamos a indicar las necesidades basales que representan a los líquidos habituales de los que estuvimos conversando. Estas necesidades basales son calculadas en base a la fórmula de Colli-Seager, que tiene que ver con las calorías metabolizadas por kilo de peso. Entonces, las necesidades basales para un niño que pesa entre 0 y 10 kilos serán 100 mililitros kilo día. En los que están entre 11 y 20 kilos serán los 1000 de los primeros 10 kilos más 50 mililitros por cada kilo que pase de 10. Y cuando tiene más de 20 kilos, entonces serán los primeros 1500 mililitros más 20 mililitros por cada kilo que exceda los primeros 20. Y tenemos que recordar que también tenemos que tener en nuestra preparación las necesidades de electrolitos, los más importantes, el sodio y el potasio, siendo las necesidades basales de sodio 3000 equivalentes kilo día y del potasio 2000 equivalentes kilo día. Seguimos.
Entonces, como un pequeño ejercicio, vamos a calcular las necesidades basales. Anda cliqueando, Mónica. Seguimos de a uno. No importa, no importa, no importa. Es así. El niño de 12 kilos y medio, ¿cuáles son sus necesidades basales? Entonces dijimos, los primeros 10 kilos eran 100 mililitros por kilo, o sea, 1000. Este niño tiene 2 kilos y medio por encima de 10, o sea, 50 mililitros por cada kilo que pase de 10 serían 100, y para el otro medio kilo, 25. De esa manera se calculan las necesidades basales para este niño. Ahora, si es un paciente que tiene más de 30 kilos, se pueden calcular las necesidades basales por superficie corporal. La fórmula es 1500 por superficie corporal. En el cuadro que sigue está la fórmula para calcular la superficie corporal, peso por 4 más 7 sobre peso más 90. Entonces, si tenemos un paciente de 32 kilos, vamos a calcular la superficie corporal. Hacemos peso por 4 más 7 sobre 32 más 90, y esto nos va a dar 1.1 metro cuadrado. Si ponemos la fórmula de las necesidades basales, 1500 por superficie corporal en este niño de 32 kilos van a ser 1650 mililitros día. ¿Está? De esa manera vamos a calcular las necesidades basales. Seguimos. Y hablamos de los líquidos no habituales. Los líquidos no habituales que vamos a considerar en los niños con deshidratación van a ser el déficit previo, que es la diferencia de peso previo referido al peso actual, y la clínica de deshidratación. Podemos hacerlo con la fórmula de peso por porcentaje de deshidratación por 10. El porcentaje de deshidratación lo podemos hacer atendiendo a la diferencia de peso previo y peso actual. Si no tenemos peso previo, vamos a calcular en base a los hallazgos clínicos del paciente. Las pérdidas concurrentes también son pérdidas no habituales a través del aparato digestivo. Y estas son fundamentalmente la diarrea, que vamos a calcular como 20 mililitros kilo día si es una diarrea leve, 40 mililitros kilo día si es moderada, y 60 mililitros si es grave, pudiendo tener en casos poco frecuentes las diarreas hipersecretoras, que pueden llegar hasta 100 mililitros kilo día. Y en cuanto al vómito, 2,5 mililitros kilo por cada vómito abundante que presente el paciente. Y esto se debe calcular cada 4 a 6 horas. Seguimos. Entonces, llegado hasta acá, necesitamos determinar el tratamiento que vamos a realizar con este paciente. Entonces, esta revisión de la literatura nos presenta esquemas de tratamiento que vamos a poner a su consideración, que son la rehidratación oral. Tenemos que destacar siempre que la rehidratación oral es el mejor tratamiento para los niños deshidratados. Se puede utilizar en cualquier tipo de deshidratación, salvo cuando haya una contraindicación formal. Nos permite rehidratar rápidamente, nos permite comenzar la realimentación precoz del paciente, evita las internaciones innecesarias, y por lo tanto la hidratación parenteral, que es una medicación no exenta de riesgo, y las complicaciones que puede presentar una hidratación parenteral. En los niños en que no es posible la rehidratación oral, entonces se realizará hidratación parenteral. Y acá tenemos dos modalidades: la rehidratación endovenosa rápida y, de no ser posible, la hidratación convencional, donde en la rehidratación endovenosa rápida no necesitamos hacer muchos cálculos. Ahora vamos a verla en detalle, pero se indica un determinado volumen a todos los pacientes que puedan realizarla. La hidratación convencional se va a usar cuando no podamos usar la endovenosa rápida, y se hará en base al cálculo de cada uno de esos aspectos que estuvimos considerando, que son las necesidades basales,
el déficit previo y las pérdidas concurrentes. Actualmente, la bibliografía menciona también la hidratación mixta, que es la rehidratación endovenosa rápida, en que se utilizan los niños que de pronto tienen muchos vómitos, y una vez que estos son superados, se comienza con la rehidratación oral. Vamos a ir por partes. Seguimos un momento. Entonces, la hidratación oral. Las indicaciones. En todo paciente deshidratado que no presente shock, depresión del sensorio, hilo, dificultad respiratoria grave. Seguimos. La rehidratación oral permite, la hidratación es una hidratación rápida, segura y permite la realimentación precoz. Se evita la necesidad de hidratación parenteral casi en el 90%, con reducción de la morbimortalidad. Permite la absorción de sodio y nutrientes. Posee concentraciones equimolares de sodio y glucosa y una osmolaridad adecuada, evitando el riesgo de hiponatremia. Se sugiere la utilización de sales con sodio 60 a 75 miliequivalentes por litro y osmolaridad de 240 miliosmoles. Seguimos. Estas soluciones pueden presentarse en forma de polvos para preparar con volúmenes ya prefijados o como líquidos. Se prefiere siempre la solución de rehidratación de la OMS, que como dijimos, tiene concentraciones equimolares de sodio y glucosa, lo que permite la absorción en el intestino, ya que el intestino mantiene la capacidad de absorberlos aún en los cuadros de diarrea, y tiene una osmolaridad de 245, o sea, una osmolaridad normal. Es importante desaconsejar la utilización de gaseosas o las bebidas deportivas, porque tienen un alto contenido de glucosa y una muy alta osmolaridad y pueden condicionar una diarrea osmótica, lo que puede empeorar el cuadro de diarrea del niño. Seguimos. Entonces, la técnica. La hidratación oral se hará con las sales de rehidratación de la OMS, 20 a 30 mililitros kilo cada 20 a 30 minutos. Esto tiene su fundamentación. 20 a 30 mililitros kilo es la capacidad gástrica del niño. Y el hecho de hacerlo cada 20 a 30 minutos es porque ese es el tiempo de evacuación gástrica. Tener en cuenta la clínica, el sensorio, los signos vitales, el peso actual. Ahora, si el niño vomita más de 4 veces en una hora o se niega a tomar la solución de hidratación, entonces se puede hacer por sonda nasogástrica. Administrar por gravedad sin presionar el émbolo a 20 mililitros kilo cada 20 minutos. Y si por gavage presenta 2 vómitos en una hora, se puede realizar gastroclisis continua 15 a 30 mililitros kilo hora. Seguimos. Entonces, como resumen de esta parte del tratamiento, diremos que en el niño deshidratado leve se realizará mantenimiento para prevenir la deshidratación mayor, y se realimentará con el pecho o fórmula, una dieta hipofermentativa, de acuerdo a la edad, y se indicará la solución de rehidratación tras cada deposición. Ahora, en los niños deshidratados moderados tenemos que ver cuál fue la evolución después de la hidratación, con 20 a 30 mililitros kilo cada 20 a 30 minutos hasta 4 horas. Si está rehidratado, vamos al mantenimiento. Si está igual, podemos hacer un nuevo ciclo de 2 a 4 horas con la solución hidratante. Lo mismo, si está rehidratado, vamos al mantenimiento. Y si está igual o peor, se realizará hidratación parenteral. Seguimos. Entonces, hasta acá, la rehidratación oral. Siempre recalcar que es la ideal, la más indicada, la menos compleja, ¿sí? Seguimos. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer la hidratación parenteral? Tiene sus indicaciones. En el chico con deshidratación grave con signos de shock, en aquel que impresiona séptico,
en la imposibilidad de mantener el aporte oral por vómitos incoercibles, cuando hay alteración de la conciencia, cuando hay hilo paralítico y cuando fracasó la rehidratación oral. Cuando decimos que fracasó la rehidratación oral, cuando hay pérdidas graves, con vómitos incoercibles, el peso está estacionario o hay escaso incremento de peso a las 4 horas del inicio. Cuando hay una distensión abdominal prolongada, esto puede estar hablando de un tercer espacio, cuando hay persistencia de la deshidratación después de las 8 horas de la hidratación oral. Seguimos. Entonces, dijimos que la hidratación endovenosa la podemos hacer de dos maneras. La hidratación endovenosa rápida, para lo cual se utilizan soluciones que ya vienen preparadas, como la solución polielectrolítica, o la hidratación endovenosa convencional cuando la rehidratación endovenosa rápida está contraindicada. En la convencional haremos la indicación individualizada para el paciente atendiendo a sus necesidades basales, a su déficit previo y a las pérdidas concurrentes. Seguimos. La rehidratación endovenosa rápida, como dijimos, consiste en la infusión del déficit de agua y electrolitos en un periodo corto de tiempo. Se hace para todos los niños con deshidratación 25 mililitros kilo hora hasta su normohidratación, habitualmente en 4 a 6 horas. Los sueros utilizados deben ser isotónicos. Cuando se indica en la deshidratación moderada o grave, en los niños que están hemodinámicamente estables, sin enfermedad de base, en los que la rehidratación oral ha fracasado o no es posible. Puede utilizarse en cualquier tipo de deshidratación, excepto si existen valores extremos de sodio, y esto significa que el sodio esté menos de 120 o más de 160 miliequivalentes por litro. Seguimos. En nuestro país, la solución más utilizada es la solución polielectrolítica o solución Pizarro, o también se llama solución 90. Hay otras soluciones que se utilizan en otros lugares. Esta solución, con sodio a 90 miliequivalentes por litro, aporta mayor sodio que las soluciones tradicionales, tiene un flujo de potasio seguro, de 0,5 miliequivalentes kilo hora y que no requiere monitoreo cardiográfico, permite corregir el bicarbonato en menos 2,5 por hora, tiene un flujo de glucosa que también es seguro y corrige la deshidratación en un 2,5% por hora, si no hay pérdidas concurrentes, que siempre se tiene que estar revalorando. Seguimos. ¿Cuáles son sus ventajas? No requiere calcular el porcentaje de deshidratación y el aporte de líquidos para cada paciente. A todos se les hace 25 mililitros kilo hora. No requiere cambiar las soluciones ni el ritmo de infusión durante la rehidratación. No requiere calcular los electrolitos ni preparar las soluciones porque ya vienen preparadas. Es adecuada para la mayoría de los pacientes deshidratados. Reduce el tiempo para lograr la normohidratación y permite realimentar al paciente rápidamente, aspecto muy importante en pediatría. Entonces, minimiza el riesgo de errores de cálculo, la manipulación, la contaminación, porque ya viene preparada. Seguimos. Sin embargo, tiene contraindicaciones la rehidratación endovenosa rápida, y ellas son la hipo o hipernatremias severas, la hipo o hipercalemias severas, las cardiopatías con riesgo de insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal, la hipoalbuminemia o desnutrición severa, la diabetes. Seguimos. Entonces, si el paciente presenta alguna de estas anormalidades que contraindican la rehidratación endovenosa, vamos a seguir con la hidratación endovenosa convencional. Esta requiere el cálculo de las necesidades basales, el déficit previo y las pérdidas concurrentes. En el caso de la deshidratación iso o hiponatrémica,
y el paciente está con signos de shock, haremos expansión con solución fisiológica 20 mililitros kilo a pasar en 30 minutos. En los pacientes sin shock se repondrá el déficit previo, las necesidades basales y las pérdidas concurrentes en 24 horas. Esto atendiendo a que si tiene las contraindicaciones para la enfermedad, para la rehidratación endovenosa rápida, puede tener alteraciones de la homeostasis del sodio, del agua, y entonces es más seguro hacerlo en forma lenta. O también, como dice la bibliografía clásica, se hará necesidades basales y pérdidas concurrentes en 24 horas y el déficit previo se dividirá el 50% en las primeras 8 horas y el otro 50% en las 16 siguientes. Las soluciones que se utilizan tienen sodios de composición variable, entre 60 y 130 miliequivalentes. Se sugiere utilizar valores intermedios para que una vez que uno tenga el resultado del laboratorio, poder ajustar esos valores de ser necesarios. Cuando, si el sodio está menos de 135, se puede aumentar la concentración, y si el sodio está más de 145, se puede disminuir la concentración de sodio, ¿sí? Seguimos. Estas son las soluciones parenterales utilizadas para estos pacientes. Como ven, tienen sodio y potasio variables. Esta forma de preparación puede ser diferente en distintas instituciones atendiendo a las soluciones que manejen. En este caso está el cloruro de potasio molar, pero en otras instituciones tiene, por ejemplo, cloruro de potasio 3 molar. Entonces se debe adecuar esa composición de la solución. ¿Estamos? Seguimos. Y nos queda la deshidratación hipernatrémica. También, si tiene signos de shock, se hará la expansión con solución fisiológica a 20 mililitros kilo en 30 minutos y se suspenderá al recuperar la perfusión. Si no tiene signos de shock, la rehidratación oral es lo ideal. Si está contraindicada la rehidratación oral y tiene sodio menos de 160, se puede hacer rehidratación endovenosa rápida. Y si también tiene contraindicada la rehidratación endovenosa rápida, se hará rehidratación convencional. Es importante destacar que esto tiene que ser un ritmo lento, con monitoreo cercano, controlando la natremia, y que este descenso de la natremia que se busca no sea mayor a 10 a 12 miliequivalentes día, es decir, 0,5 miliequivalentes litro hora es lo seguro para evitar el daño cerebral. ¿Seguimos? ¿Qué controles vamos a hacer en el paciente con hidratación endovenosa? Los controles clínicos de signos vitales, los signos de deshidratación, cada 2 horas, el peso cada 4 horas, siempre se debe considerar la presencia de tercer espacio o de alguna otra complicación, el balance de ingresos y egresos que se debe realizar en menos 4 horas, la densidad urinaria cada 4 horas y atendiendo a la diuresis. Seguimos. Para recordarles los signos de shock hipovolémico: la taquicardia desproporcionada a la fiebre, taquipnea sin enfermedad respiratoria, pulsos periféricos muy disminuidos o ausentes, el relleno capilar mayor a 2 segundos, la oliguria severa o la anuria, extremidades frías, palidez, cianosis, la tensión arterial. Esta es variable y la caída de la tensión arterial es un signo tardío, al igual que la depresión en el estado de conciencia. Con 2 o más de estos signos se hace diagnóstico de shock. El tratamiento, como dijimos, la solución fisiológica 20 mililitros kilo en 20 a 30 minutos, que de no recuperar perfusión se puede repetir 2 y hasta 3 veces. Lo de las 3 veces es un poco riesgoso tener en cuenta siempre la tolerancia a líquidos, rales, la presencia de rales, taquipnea, hepatomegalia. Si con eso no se logra
recuperar al paciente, es importante entonces tener en cuenta otros diagnósticos como el fallo multiorgánico, en el que se necesitará comenzar con inotrópicos y el paciente debe estar en la terapia. El laboratorio posterior a la expansión será un ionograma, urea y hemograma. ¿Seguimos? Y los controles de laboratorio. Cuando se va a hacer una hidratación parenteral. Al comenzar la hidratación, iono, estado ácido-base, urea. Como dijimos al comienzo, si se sospecha síndrome urémico hemolítico, agregaremos un hemograma con frotis. Durante la hidratación, si tuvo anomalías previas, se sugiere controlar a las 4 a 8 horas y reevaluar. Esas anomalías previas pueden ser respecto al sodio, menor de 120 o mayor de 150, potasio menos de 3 o mayor de 5,5, o acidosis con pH menor de 7,30 o bicarbonato menor de 15. Al final de la hidratación, solo se hará control si hubo anormalidad inicial o pérdidas muy importantes, y sobre todo el iono, la urea, el estado ácido-base. ¿Seguimos? Para resumir, el tratamiento fundamental y el que todos tienen que manejar es la hidratación oral. Si la rehidratación oral está contraindicada, la natremia se encuentra entre 120 y 160 miliequivalentes por litro y no presentan signos neurológicos, entonces se va a indicar rehidratación endovenosa rápida. Cuando la rehidratación endovenosa rápida también está contraindicada, se utilizará la rehidratación convencional. Y si hay signos de shock, se realizará expansión con solución fisiológica 20 mililitros kilo en 30 minutos. Recordar hacer un monitoreo estricto. El control, el balance, se hará por turno o más cercano de ser necesario atendiendo a las características del paciente. Seguimos. Para agregar, para el pediatra en la atención primaria, prevenir la deshidratación, promoviendo el uso de las soluciones de rehidratación oral en los niños con gastroenteritis aguda. Informar a los padres sobre el uso inadecuado de las bebidas energéticas, gaseosas y refrescos en los niños con diarrea. Algo importantísimo, enseñar a los padres a identificar precozmente los signos de deshidratación. Por ejemplo, que el niño moje menos pañales, que demuestre sed, que tenga mucosas secas. Evaluar a los niños con deshidratación moderada y aquellos en los que la rehidratación oral no es posible. Y fundamentalmente hacer la valoración continua en el niño deshidratado. Bien, seguimos. Como verán, hay mucho para tratar sobre este tema. Muchas fórmulas que nos conviene tener en nuestras libretitas que tenemos siempre a mano para estos casos. Acudir y tratar fundamentalmente a cada paciente, prevenir estas enfermedades atendiendo no solo a la clínica del paciente, sino también a su contexto y aconsejar a los padres las mejores medidas para poder evitar estas situaciones que tendrán que ver fundamentalmente con la higiene, con la preparación adecuada, con con la promoción de la lactancia materna, sobre todo en los primeros meses, que son los niños que están más expuestos a estos cambios importantes dentro de su espacio corporal. Y para eso es todo. Para finalizar, vamos a dejarles a manos a ustedes las bibliografías que, como les digo, son de suma utilidad y algunas tienen algoritmos relacionados con cada una de estas situaciones que puede presentar el paciente y las complicaciones que acarrean de pronto las dilataciones parenterales. Bien, también les dejo mis datos de contacto y estamos en contacto con muchos de ustedes siempre. Muchas gracias.
Dejo de compartir entonces, Sí, Susi. sí, sí. Bien. Eh, no sé si hay preguntas que quieren hacer al respecto o cómo te parece que sigamos. Bueno, yo tengo preparado un caso clínico como para presentar a los participantes que podemos resolverlos acá, que no es una cosa muy larga, y si ellos tienen alguna duda o consulta, y bueno, vamos a ver. ¿Hacemos Perfecto. el caso clínico? ¿Podés pasarlo, Susi, a ver si ahora te da? Bueno, bueno, De todos modos, el caso está en el aula para el que lo quiera ir siguiendo en el aula también, está habilitado en el aula de la diplomatura. a ver, ahí sale o no. No, Susi. O sea que yo pongo compartir y después subo el... Primero bueno, tenés que tenés que tener ahí en tu escritorio el caso y me está ladrando mi perro, perdón. Tenés que compartir cliquear el caso y poner compartir. Deja a ver, vamos a... Si no, yo lo hago también, no tengo problema. Sí, esto está abierto. Como siempre puede fallar. Sí, abrilo, Mónica, porque es como que se fue y al abrir de vuelta, no me parece. Abrilo. Dale, dale. Un minutito. Ahí lo ven. Ujú, sí, Lo que no estoy pudiendo es habilitar la pantalla completa. Pero bueno, ahí lo ven como para... Ahora, mientras tanto, Susi, podés compartir, podés comentar el sí, caso. sí, sí. Bueno, entonces, el caso que vamos a presentar es una niña de 2 años, 5 meses, derivada del interior de la provincia de Corrientes. Tiene como antecedentes de la enfermedad actual, según refiere la abuela, 3 episodios de vómitos de tipo alimentario e hipertermia no cuantificada de 24 horas de evolución. Y se agregan las últimas horas 12 deposiciones, no, pero en las últimas 12 horas deposiciones semilíquidas sanguinolentas de moderada cantidad, 5 pañales. Presenta mala tolerancia oral. En el control por consultorio, hace 10 días, tuvo un peso de 10 kilos 520. Tiene antecedentes patológicos de broncoespasmos desde el año de vida y es desnutrida calórica. Eh, Su talla es de 85 centímetros, percentilo 10, desnutrida de segundo grado. Sus características: adelgazada, piel de muslo en bolsa de tabaco, piel seca, cabellos ralos, trofismo disminuido. Usted la examina y constata llanto sin lágrimas, enoftalmía marcada, palidez cutáneo-mucosa generalizada, está letárgica, tiene un signo de pliegue positivo, las mucosas muy secas, el relleno capilar más de 3 segundos, pulsos débiles, el abdomen está distendido y doloroso, la diuresis es positiva, está disminuida, el peso de ingreso 9 kilos 670, tiene una frecuencia cardíaca de 140, una frecuencia respiratoria de 40, una saturación de 91 respirando aire ambiental, hipotérmica, con una tensión arterial
de 55-32 y una TAM de 39. Entonces, ¿hay alguna situación que, además de lo que evaluamos siempre en la diarrea, tengamos que tener en cuenta en el examen físico de este paciente? Antes de seguir a la segunda. ¿Pueden opinar, por favor, los presentes? Pueden escribir en el chat también. Sí, María Belén, es importantísimo lo que pusiste acerca de la desnutrición y cómo influye eso en la valoración de la deshidratación. Yo no estoy viendo el chat, pero Susi, vos Sí, comentá con los chicos, con los... eso. Es así. Están muy bien orientados, que es básicamente lo primero que tenemos que hacer con estos pacientes en cuanto a la desnutrición grave y la deshidratación grave. Cosas que tenemos que rescatar ya de los antecedentes. Por un lado, el tema de asiste con la abuela, a lo mejor esto tenga que ver con su contexto. ¿Se acuerdan que habíamos dicho de que es importante tener las características del paciente, pero también su contexto, porque esto va a ser después a nuestro seguimiento? Con respecto a la desnutrición, esto hace que de pronto los aspectos que consideramos exactamente, el tema de sus patologías, los aspectos que consideramos para hacer la valoración, a veces no son tan específicos, porque el pliegue, el signo del pliegue, es muy difícil de valorar en los niños desnutridos y también en los obesos. Entonces, eso es importante para la evaluación clínica. Perfecto lo que están diciendo respecto de los antecedentes, riesgo social, de todas maneras presenta signos de shock. Es así. Perfecto. Seguimos entonces con la siguiente diapositiva, Mónica. Dice que tiene una urea de 120 en el laboratorio, una creatinina de 1.2, una glucemia de 98, el ionograma es 143, 3,2, 99 miliequivalentes. El estado ácido base 730 y un bicarbonato de 14. Proteínas totales 5, albúmina 2,8. Según el caso clínico, ¿qué grado de deshidratación presenta la paciente? Esto ya lo contestaron. Es una deshidratación grave con shock, ¿sí? Ahora tenemos que decir qué tratamiento hídrico requiere y qué contemplamos para indicar dicho tratamiento. Los leemos, los escuchamos. El que se anime a abrir el micrófono lo puede hacer, pero ya están contestando en el chat. Necesitaría, como es una paciente que está en shock, primero pasar volumen y después seguir con un plan convencional, teniendo en cuenta que es un paciente desnutrido. Fantástico. Dayana. Un alumno dice rehidratación endovenosa rápida con solución fisiológica 20 mililitros por kilo y Exacto. Valeria dice primera expansión. Bien, perfecto. Y no sé quién fue la que habló, pero está perfecto lo que están diciendo, porque la deshidratación con shock, la expansión con solución fisiológica, ¿sí? Y después lo que señaló quién habló, porque no veo quién habló, tiene mucha razón con el tema de la hidratación convencional, ¿sí? Por el tema de varias cositas que tienen que ver también con ese abdomen doloroso que se había explicado. Entonces es importante hacer una hidratación convencional posterior a la recuperación de la perfusión. Perfecto. Dayana, Susana, Dayana sí. Dice ir evaluando y escuchando antes de repetir una nueva expansión. Exactamente. Dayana, perfecto lo que decís y lo que haces siempre. Un gran saludo. Bien, y dice entre las preguntas también, valoración inicial del medio interno, calcular la osmolaridad plasmática. ¿Sí?
143 es el sodio. Entonces la osmolaridad plasmática, atendiendo a lo que dijimos, de simplificar nuestra formulita, ¿cómo sería? ¿Qué osmolaridad tiene este paciente? Están analizando. Bien. En una de las diapositivas habíamos puesto el cálculo de la fórmula de la osmolaridad. Esa fórmula dice 2 por el sodio, que quiere decir el sodio y sus aniones acompañantes. 280 más o menos, plantea Dayana. Excelente, excelente, Dayana. 286 sería en este caso porque dijimos 2 por el sodio y tiene un sodio de 143, o sea, 286. Perfecto. Entonces podemos clasificar a esta deshidratación grave con signos de shock y de tipo isotónica, ¿sí? Las medidas de prevención que realizarían o que sugerirían. Las medidas de prevención atendiendo a esta niña. Perfecto. Higiene, Ajá. Dayana, que está muy activa. Higiene Fantástico. dietético, lavado de manos. Ajá. María Perfecto. Belén, de ver el medio donde vive. Bien, bien, perfecto, porque eso es lo que va a hacer que este paciente no tenga posteriormente nuevos episodios de diarrea que vayan generando repercusiones en su estado de salud. ¿Podemos pasar la otra diapositiva, Mónica? Entonces, con la valoración que ustedes la hicieron muy bien y atendiendo a nuestra tablita, vemos que la mayoría de los signos y síntomas corresponden a lo que han señalado, una deshidratación grave y por el relleno capilar mayor de 3 segundos para su recuperación y los demás signos clínicos, podemos decir que es un paciente con signos de shock. Perfecto, seguimos. Y que tiene una pérdida de más del 7%. Es Entonces, importante lo que aporta María Belén también, que dice asegurar el seguimiento con los controles de salud. exactamente, porque como decíamos, el contexto es importante, ver el estado de nutrición, es importante la actividad del pediatra para prevenir estas situaciones y para ello es importante el seguimiento de la lactancia materna, la incorporación del tipo y el tiempo adecuado de la alimentación, asegurar todos estos controles que ustedes están diciendo acerca de la higiene, ¿sí? Promover que tengan acceso de pronto al agua, ver cómo se hace la eliminación de excretas, ver cómo está su grupo social y familiar, está fantástico. Entonces, para ver la corrección del caso, decimos que tenemos que considerar los antecedentes de la edad, del cuadro de vómitos, diarrea, las heces sanguinolentas, la mala tolerancia oral. En este caso, esta nena tenía un abdomen doloroso que iba a imposibilitar seguramente su hidratación por vía oral. El porcentaje de deshidratación del 9%, y decíamos grave más del 7%. Realizar la valoración clínica, deshidratación grave, según la osmolaridad plasmática, el tipo de deshidratación isotónica y el plan que decidieron realizar está fantástico. Son un gran grupo de médicos comprometidos realmente con todas estas situaciones. ¿Seguimos? Entonces, considerar ante la presencia de diarrea sanguinolenta y el compromiso renal el diagnóstico de síndrome urémico hemolítico. Por lo tanto, a esos exámenes complementarios básicos que pedíamos para controlar el medio interno, le agregaremos el hemograma y el froti para la búsqueda de crenados. Aconsejar medidas de prevención de los cuadros diarreicos atendiendo a todas estas sugerencias que ustedes estaban colocando en el chat, realizar una higiene y conservación de los alimentos adecuados
y la adecuación nutricional en cuanto a cantidad y composición, y indicar evaluación y tratamiento de la desnutrición. Recuerden que los controles pediátricos se van espaciando en el tiempo, pero a los chicos en los cuales uno detecta su compromiso de crecimiento, debe hacer controles más frecuentemente, en este caso mensuales, para, en primer lugar, haber hecho el diagnóstico y posteriormente ver si el tratamiento que se le indica y las sugerencias tienen implicancia en la mejora del estado nutricional de este paciente. ¿Estamos? Creo que ahí termina este caso. Bien, no sé cómo estamos con el tiempo. Si quieren, hacemos un pequeño intervalo y después hacemos lo de infección urinaria. O si quieren, vemos el otro paciente, no hay caso, no hay problema. 10 minutos. Susi, ¿vas a ¿Sí? seguir con este caso o dejo de compartir pantalla? Dejamos de compartir, ellos tienen también el caso clínico, ustedes van a Perfecto. ponerlo, así que como para hacer una valoración. ¿Estamos? 10 Perfecto. minutos, Mónica. Por supuesto, los dejamos descansar un ratito. Son las 10:23, 10:33, comenzamos otra vez, seguimos con la segunda parte de la exposición de la doctora Hidalgo. Sí, Susi, mientras Sí, tanto sí, vemos lo de compartir pantalla. dale, dale. Dejo de grabar. Segunda parte. Ahora, entonces, esta segunda parte de nuestro módulo inicial lo vamos a dedicar a la infección urinaria. Este tema es muy importante para el pediatra, ya que es la tercera causa de consulta en la consulta pediátrica, y es un tema que tiene aspectos que son controversiales. Entonces es importante revisarlos periódicamente, y la intención del Comité de Nefrología de la Sociedad Argentina de Pediatría es poder trabajar en esos puntos controversiales. Para comenzar, diremos que la infección urinaria es la presencia de bacterias en el árbol urinario acompañado de signos inflamatorios con sintomatología clínica. Se sabe que a los 6 años de vida aproximadamente 3 a 7% de mujeres y 1 a 2% de varones habrán presentado algún cuadro de infección urinaria febril. De estos, 12 a 30% se presentará en forma recurrente. 30 a 40% de los menores de 2 años que han tenido una infección urinaria pueden presentar una uropatía subyacente. Y la más relevante de estas uropatías es el reflujo vesicoureteral. ¿Cuál es la importancia del diagnóstico precoz, la prevención y el tratamiento de la infección urinaria? La posibilidad de que pueda generar cicatrices renales a largo plazo. Como consecuencia de esto, la presencia de hipertensión arterial y la eventual progresión a la enfermedad renal crónica. Entonces, vamos a considerar aspectos necesarios para su mejor tratamiento. Las definiciones, las herramientas diagnósticas con las que contamos, el tratamiento y el seguimiento que se realizará a estos pacientes. Con respecto a las definiciones, tenemos la infección urinaria típica, que es la presencia de bacterias en la vía urinaria acompañada de reacción inflamatoria y con sintomatología clínica. El germen más frecuente es la Escherichia coli, y puede ser la infección alta, localizada al parénquima renal, o baja. La infección urinaria atípica es la que presenta al paciente con compromiso del estado general, septicemia, infección urinaria de mala evolución. En general, el germen puede no ser Escherichia coli y puede cursar con alteración de la función renal después de haber descartado la deshidratación o toxicidad. Y la infección urinaria recurrente es aquella que en un periodo menor o igual a un año presenta 2 infecciones urinarias altas
o una infección urinaria alta más una baja, o 3 o más episodios de infección urinaria baja. Esta infección urinaria recurrente puede ser por recaída, cuando hay persistencia del mismo germen en el tracto urinario, o puede ser por reinfección, cuando hay germen diferente al de la infección original y entonces se considera una nueva infección urinaria. Decíamos que la infección urinaria baja está localizada al tracto urinario inferior. Si está más comprometida la vejiga, hablamos de cistitis, y cuando se compromete la uretra, hablamos de uretritis. Los signos con los que se pueden presentar son disuria, urgencia miccional, enuresis, retención urinaria o incontinencia. Y tiene varios factores de riesgo para la infección urinaria baja. Por ejemplo, la presencia de oxiurios, de hipercalciuria, fimosis, fusión de labios menores, el síndrome de mala eliminación vesical o intestinal, la vejiga neurogénica, la baja ingesta de líquidos. Definimos a la bacteriuria asintomática como el crecimiento de más de 100.000 unidades formadoras de colonias en una orina de un paciente sin síntomas de infección urinaria y con sedimento normal. Para el diagnóstico de bacteriuria asintomática necesitamos al menos 2 urocultivos con el mismo germen. El diagnóstico de la infección urinaria se basa fundamentalmente en las tiras reactivas y el sedimento urinario. Las tiras reactivas podemos encontrar la presencia de la leucocitoesterasa. La leucocitoesterasa es una enzima que se encuentra en los leucocitos y que en forma indirecta entonces nos habla de la bacteriuria. La presencia de nitritos. Los nitritos se generan por la reducción de los nitratos que producen algunas bacterias. La presencia de los dos elementos nos orienta altamente hacia una infección urinaria, pero la ausencia de los dos elementos hace que esta orientación sea muy baja. También en la tira reactiva podemos encontrar la presencia de proteínas o de hemoglobina, que nos orientaría de pronto a la hematuria. Es importante tener en cuenta que estas tiras están al alcance del médico y esto se puede realizar en consultorio y tener ya una orientación. Se complementa con el sedimento urinario y en el sedimento urinario observaremos la leucocituria, que es la que nos va a traducir el proceso inflamatorio. Y decimos que hay leucocituria cuando en una orina centrifugada tenemos más de 5 leucocitos por campo y en una orina no centrifugada más de 10 leucocitos por campo. Es importante recalcar y también decirle al paciente que esta orina debe ser recolectada de la misma forma que para un urocultivo, es decir, con una muy buena higiene. A veces hacen una higiene importante para recoger el urocultivo y no así para la orina completa, y eso puede llevar a orientaciones equívocas a la hora del diagnóstico. El estándar de oro para el diagnóstico de la infección urinaria es el urocultivo. Para ello, este urocultivo tiene que ser de un recuento significativo. Ese recuento va a variar acorde a el método que se utilizó para recoger la muestra. En la micción espontánea, el chorro medio que se debe tomar después de haber hecho una higiene con jabón y solución salina estéril o agua hervida y enfriada, recuento significativo es de igual o mayor a 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitros. En los casos en los niños no continentes, en que se necesita iniciar prontamente el tratamiento o presentan nefrostomías, ureterostomías, vejiga neurogénica, el recuento significativo es de mayor o igual a 10.000 unidades formadoras de colonia. Y en los neonatos muchas veces se recurre a la función suprapúbica por el tema de que su estado general puede estar muy comprometido si se requiere iniciar prontamente el tratamiento. Lo ideal es realizarlo con control ecográfico para aumentar su eficacia y en él cualquier recuento va a ser significativo.
El diagnóstico de estudios por imágenes. Esta es la parte que se está considerando permanentemente, ya que algunos de estos estudios, como la cytoretrografía, son estudios invasivos, costosos, y que tienen costo no solamente para la realización del mismo, sino también para el paciente y el disconfort que genera en las familias. Entonces, se ve permanentemente cuáles son los pacientes que realmente lo necesitan. Inicialmente se pedía estos estudios porque se consideraba que a casi todos los pacientes menores de 1 año, por ejemplo, porque se consideraba que el daño renal era secundario a la presencia de un reflujo. Ahora se sabe que el daño renal del paciente que va a evolucionar a la enfermedad renal crónica, en gran porcentaje se encuentra ya al nacimiento y se encuentra acompañando a los grandes reflujos, no así a los reflujos de grado bajo. Es por esto que se han realizado actualizaciones en el algoritmo de estudios para estos pacientes. Y entonces decimos que, en primer lugar, a todo paciente con infección urinaria febril, sin importar sexo ni edad, hay que realizarle una ecografía renal pasado el episodio agudo. Pasado el episodio agudo quiere decir más de 15 días después de la infección, 15-30 días. ¿Por qué? Porque la infección aguda puede condicionar imágenes que orienten fácilmente hacia una infección, hacia alguna alteración. Entonces, tenemos que dejar pasar esos 15 días. Si la ecografía renal y vesical es normal, no se realizan más estudios, independientemente del sexo y la edad. Y si es anormal, en ese caso, se va a evaluar la cytoretrografía y la derivación a un especialista. En el caso de las infecciones urinarias atípicas o recurrentes, febriles, con ecografía renal y vesical normal, en el menor de 1 año se realizará cytoretrografía miccional y DMSA a los 6 meses del episodio. En el mayor de 1 año se va a realizar DMSA a 6 meses del episodio. Si el DMSA es normal, se mantendrá conducta expectante. Y si es anormal, se realizará una cytoretrografía. Y ese mismo grupo de pacientes, pero con ecografía renal y vesical patológica, ¿cómo se va a estudiar? En el menor de 1 año, la cytoretrografía miccional y el DMSA. Y en el mayor de 1 año se hará DMSA. Y tanto si es normal como anormal, la secuencia de estudios a evaluar será decidida por el especialista. Entonces, la forma de tratamiento, la edad del paciente, la localización de la infección, van a definir la vía de administración del antibiótico, el lugar en que se va a realizar, si es ambulatorio o si es internado, y el tiempo de tratamiento. Las alternativas de tratamiento inicial empírico. El tratamiento inicial empírico va a tener como objetivos controlar la infección urinaria aguda, evitar las complicaciones de la infección urinaria, prevenir el daño renal. Este tratamiento empírico inicial, atendiendo al paciente, se podrá realizar por vía oral o endovenosa. La vía oral se prefiere, por ejemplo, las cefalosporinas de primera generación y endovenosa las de tercera generación, teniendo alternativas que tienen que ver con las amoxicilinas, las cefalosporinas de tercera y en algunas ocasiones los aminoglucósidos, atendiendo siempre a las características de cada medicación. Y para la infección urinaria baja se sugiere el tratamiento empírico inicial, la sulfatrimetoprima o los nitrofuranos. Los nitrofuranos tienen la consideración de que a veces generan
trastornos gastrointestinales, entonces es importante asegurarse la adherencia al tratamiento. El tiempo de tratamiento va a ser de 7 a 10 días, nunca menos de 10 para la infección urinaria alta, y para la infección urinaria baja, entre 3 y 5 días. Hay ocasiones en que el paciente presenta infecciones con gérmenes resistentes. ¿Esto cuándo puede suceder? Cuando ha estado expuesto a antibióticos en los últimos 60 a 90 días, o cuando presentó hospitalización reciente. Esto se asocia a resistencia bacteriana. La hospitalización en los últimos 30 a 60 días están asociados a resistencia a trimetoprima sulfa y el aumento de infecciones por Escherichia coli productoras de beta-lactamasas de espectro extendido. Entonces, se deben utilizar antibióticos de amplio espectro como los que se señalan en la tabla, ¿sí? Atendiendo a las consideraciones respecto a cada uno de estos antibióticos. Se deben reservar las fluoroquinolonas y la fofomicina, por ejemplo, y también las cefalosporinas de tercera generación para esos casos de gérmenes multiresistentes, para no crear una resistencia al antibiótico. Otro grupo de población especial para el tratamiento de la infección urinaria es el del recién nacido. La infección urinaria es la infección más frecuente en recién nacidos febriles. En el recién nacido de término se suele presentar más frecuentemente después de la segunda o tercera semana, pero en el de primer término puede estar presente ya desde la primera semana. El recién nacido de término con malformaciones tiene como vía en general la vía ascendente, y el de pretérmino en general la contaminación se hace por vía hematógena. El tratamiento de la infección urinaria en ellos va a ser de 10 a 14 días. Se considera también la posibilidad de hacer una primera instancia del tratamiento endovenoso, y una vez mejorado el estado clínico y sin fiebre y sin bacteriuria, se podría pasar a la vía oral para completar. Hay poblaciones con infecciones de origen fúngico. Estas infecciones son menos frecuentes, se pueden presentar, por ejemplo, en los recién nacidos e inmunocomprometidos, especialmente con factores de riesgo asociados, por ejemplo, cuando tienen sondas, catéteres, cuando están recibiendo nutrición parenteral, cuando han tenido una infección, una internación prolongada con múltiples esquemas antibióticos, o presenta uropatía obstructiva. El germen principal que produce este tipo de infecciones suele ser la Candida albicans y otras especies de hongos. El tratamiento tiene que ver con los antibióticos que se refieren, antimicóticos que se refieren, y la duración es de 14 días. En estas últimas poblaciones es importante considerar el tratamiento multidisciplinario. Tiene que haber un equipo multidisciplinario que consensúe el tratamiento mejor para cada paciente. Y esto tiene que ver con el pediatra, con el nefrólogo o el urólogo, el infectólogo, en el caso de las poblaciones que están relacionadas con pacientes trasplantados, también con el equipo de trasplante. Entonces, ¿a quiénes vamos a internar? Se van a internar todos los lactantes menores de 2 meses, esa es la sugerencia, en aquellos que tengan afectación del estado general.
aquellos que tengan inseguridad en el cumplimiento de la antibiótico-terapia, cuando la tolerancia digestiva no está garantizada, o en aquellos pacientes que puedan presentar uropatías complejas, que tengan cuerpos extraños en la vía urinaria, por ejemplo el WJ, en el trasplante renal, en la infección urinaria febril y con compromiso de la función renal. ¿Qué pasa con el tratamiento de la bacteriuria asintomática? Su tratamiento aumenta el riesgo de complicaciones por eliminación de bacterias de baja virulencia y entonces puede generar recurrencias en el 80% y pielonefritis en el 15%. La persistencia de bacterias de baja virulencia actuaría como profilaxis biológica para evitar la colonización de bacterias más virulentas. Es por esto que no se debe tratar. La bacteriuria asintomática se presenta en 1 a 2% de los niños sanos. Puede persistir hasta 1 año y es de resolución espontánea. Ahora, ¿cuándo se va a tratar? Durante el trasplante renal, previo a intervenciones urológicas o cuando hay frecuentes infecciones sintomáticas. No se debe tratar a pacientes con cateterismo intermitente si son asintomáticos. Otro aspecto controvertido en el manejo de la infección urinaria es la quimioprofilaxis. Esto se debe a que la evidencia científica determina que, si bien la quimioprofilaxis permite disminuir el número de infecciones urinarias, no tiene mucha incidencia en la progresión al daño renal, porque como decíamos, aparentemente este daño ya estaría desde el principio acompañando esas uropatías más graves. Pero aún así, se sugiere realizar quimioprofilaxis en el menor de 1 año con infección urinaria atípica y con ecografía renal alterada hasta que sea evaluado por el especialista y a partir de ahí consensuar con él. En los menores de 1 año con antecedente de infección urinaria febril con reflujo de cualquier grado, ahí se habla de mantener la quimioprofilaxis hasta alrededor de 1 año y depende de la presencia de infecciones en los últimos 6 meses. En el mayor de 1 año con antecedentes de infección urinaria febril con reflujo grado 4 o 5. En este caso se sugiere prolongar la quimioprofilaxis hasta que el niño haya alcanzado el control de esfínteres y hayan pasado por lo menos 6 meses sin infección. También en los niños con disfunción vesical e intestinal y reflujo, mientras está siendo tratada la disfunción y el paciente se encuentre al menos 6 meses libre de infección urinaria. Y en la infección del tracto urinario recurrente con vía urinaria estructuralmente normal, hay niños que presentan mucha recurrencia de esas infecciones. Entonces, ellos podrían beneficiarse con periodos de 3 a 6 meses independientemente de la edad. Una situación importante y que es causa de infección urinaria recurrente en niños con control de esfínteres y sin alteración estructural de la vía urinaria es el síndrome de mala eliminación. El síndrome de mala eliminación es el patrón anormal de evacuación, caracterizado por incontinencia y o retención, tanto a nivel vesical como intestinal de etiología desconocida. Se llega a esto de la etiología desconocida después de haber estudiado a ese paciente en los aspectos abdominal, en la evaluación de la columna y de la parte genital. A nivel urinario se puede presentar como incontinencia de orina, urgencia miccional, hábitos y posturas retencionistas o disuria, o como forma de presentación gastrointestinal como constipación, encopresis, defecación dolorosa. El seguimiento de la infección urinaria se va a hacer atendiendo a la imagen del DMSA. Si el DMSA es normal, se hará seguimiento pediátrico habitual.
Si el DMSA es patológico porque presenta cicatrices renales, ese niño deberá tener controles periódicos de presión arterial, filtrado glomerular y del índice proteína creatinina. ¿Qué pasa con los urocultivos de control? No es necesario, como se hacía mucho tiempo atrás, solicitar urocultivos de control intratratamiento ni post-tratamiento en infección urinaria de buena evolución, no complicada, sin factores de riesgo, ¿sí? Si este es el caso del paciente, no solicitar urocultivos de control. Hay pacientes que de pronto comienzan el tratamiento empírico, el paciente tiene buena evolución, pero cuando se recibe el urocultivo, la sensibilidad del antibiótico no se corresponde con ese. Si la evolución de la infección urinaria es buena, se puede continuar con ese antibiótico, pero sí, en ese caso se va a hacer un urocultivo al finalizar el tratamiento para certificar la desaparición de la infección. Es importante recordar los factores de riesgo para desarrollar escaras pielonefríticas y progresión a la enfermedad renal crónica. Estos factores de riesgo son la hipodisplasia, la uropatía obstructiva, el reflujo vesicoureteral severo, la infección del tracto recurrente, la demora en el inicio del tratamiento antibiótico, la disfunción vesicointestinal asociada. La selección adecuada de estudio y seguimiento redundará en mejores resultados en distintos niveles de atención y en el largo plazo para el paciente. ¿Y cuándo derivar al especialista? En los niños que tengan edad menor a 2 meses con infección del tracto urinario febril o afebril. En aquellos que presenten ecografía, centellograma y o citouretrografía miccional patológicos. En la infección urinaria atípica, en la infección urinaria recurrente febril, en la litiasis y o hipercalciuria, en los pacientes que presenten escaras pielonefríticas, en la infección urinaria fúngica, en el trasplante renal. Entonces, para repasar, vamos a decir, atendiendo a las evidencias actuales y el siguiente caso. Una niña de 3 años tuvo su primer episodio de infección urinaria con hipertermia. La paciente fue medicada con cefalosporina oral y mejoró dentro de las 36 horas. ¿Qué imágenes debería solicitar su pediatra? Y las opciones son: ninguna, espera un segundo episodio febril y lo evalúa y trata cuidadosamente. La segunda es solo ecografía. La tercera, solo cistouretrografía. La cuarta, ecografía más cistouretro. Y la quinta, DMSA. Entonces, pueden hacer su comentario respecto a hacer qué cosa hacemos. Opción 1 ponen Dayana y María Belén. Solo eco pone Rosana. Opción 1 y 4, Andrea. 1 y esperar, dice Walter. Natividad solo eco, Sandra solo eco. Bien. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer con esta paciente, dijimos, primer episodio febril. ¿Se acuerdan de del algoritmo? El algoritmo decía que ante un paciente, independientemente de sexo y edad, en la primera infección urinaria, solo ecografía, ¿sí? Solo ecografía. Y a partir de ahí, si es normal, no se hacen más estudios. Y si es anormal, se seguirá conforme a lo que se evalúe con el especialista. ¿Estamos? Entonces, la correcta es la opción 2, solo ecografía. Bien. Y ahora
Y ahora se quedó. Antes de presentarles un pequeño caso, vemos si hay alguna pregunta. Estoy Una preguntando si hay pregunta, doctora. dudas. ¿Sí? Te escucho. En el caso de, no sé si entendí mal, en el caso de un paciente neonatal Sí. con infección urinaria, ¿se Ujú. podría hacer tratamiento vía oral? Depende de la edad. Por debajo de los 2 meses es conveniente tenerlo internado en hidratación parenteral. Por encima de eso, Ok. es importante evaluar el estado general del niño y a partir de ahí ver el tema de del tratamiento y de la vía, ¿sí? Pero por debajo de los 2 meses se sugiere sí o sí internación e hidratación, tratamiento endovenoso. Bien, bien, bien. Yo había entendido mal como que a un paciente neonatal se le podía dar tratamiento vía oral. No, eso nada más era la duda. Gracias. No de nada. Es importante atender a la población neonatal por el hecho de que esta población no localiza bien las infecciones y entonces tienen tendencia a la sepsis, sobre todo en los recién nacidos, ¿sí? Sí, justamente por eso, porque Eso. el tratamiento lo hacemos endovenoso Así es, y tiene cuando que tiene ser así. infecciones urinarias tiene más riesgo de tener hasta incluso con hemocultivos negativos, hasta incluso poco central, digamos. Así es, así es. Pero los chicos por encima de esa edad, sobre todo por encima de 6 meses, y a lo mejor el estado general es adecuado y en ese caso se podría intentar, por supuesto, considerando la población y la adherencia siempre al tratamiento, ¿sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? En chat nada. Bueno, entonces podemos presentarle un pequeño caso como para ir cerrando esto. Voy a cerrar esta presentación. Deja de compartir, Susi, entonces. Primero tenés que dejar de compartir. Ajá. Ahí. Cierro. Bien. Y eso. Y ponemos un pequeño caso como para... Bueno, entonces ahora volver a compartir pantalla. antes de poner el caso. No, cliquea el caso y pone compartir pantalla para que Eso. Como hiciste antes desde el escritorio. Sí, sí. Ahí voy. Ahí va. Ahí voy. Ahora, en todo caso, subí un poquito tú, donde dice eventos agudos, subílo un poquito para que puedas ver abajo la pantalla completa. Desplazarlo un poquito Sí, arriba sí, y sí. entonces ves abajo y podés poner pantalla completa. Allí. Me parece que... Sorry. Ay, no. Volver para atrás. Perdón. Ay, no, ya está. Ya estoy pasando la... No muestre las correctas. Sí, ya me mostré. No. Ahí Ya estamos viendo la copita abajo tuyo, Susi, para Ajá. poner pantalla completa. ¿Acá? Ahí, listo. Ay, bueno. Ahí está. Perdón. Bien, entonces, para los que vieron van a decir enseguida y para los que no, me van a ir diciendo. Niña de 2 años que asiste al consultorio con fiebre intermitente de 2 días de evolución. Irritable, con vómitos ocasionales, no está deshidratada. Presenta una tira reactiva de orina con esterasa leucocitaria 1 cruz, nitritos 3 cruces. No hay otra anormalidad en los resultados. Padres confiables refieren que la niña presentó 2 infecciones urinarias febriles en los últimos 6 meses y tiene una ecografía prenatal normal, pero no guardaron el informe. Refieren constipación habitual en la niña. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? La opción 1 solicita análisis de orina y trata por vía oral para infección urinaria como ambulatorio si tiene más de 10 leucocitos por campo. Pide orina y urocultivo. Cuando la orina es obtenida, comienza con antibióticos vía oral.
Cateteriza a la niña para el cultivo y espera resultados. Comienza antibióticos basados en el uro positivo. La interna obtiene cultivo por cateterización, comienza antibióticos e hidratación endovenosa. ¿Qué hacemos con esta niña? Opción 2, dice la mayoría. Valeria, Excelente. María del Carmen, Sandra, María Belén, unánime. Excelente, son unos maestros realmente. Así es, pide orina y urocultivo, ¿sí? Pide orina y urocultivo y cuando la orina es obtenida, comienza con antibióticos vía oral. Perfecto. En la primera opción dice si tiene más de 10 leucocitos por campo. Teníamos que ver cómo se realizó la orina, dijimos más de 5 leucocitos, consideramos leucocituria. Cateteriza a la niña para el cultivo y espera resultados, comienza antibióticos basados en el uro positivo. Acuérdense que, en primer lugar, el cateterismo en una niña que puede juntar orina no hace falta y si está en estado estable como esta paciente. Y esperar los resultados en algunos lugares puede ser muy complicado, ya que el resultado del urocultivo pueden tenerlo a la más de 3, 4 días, a veces a la semana. Y sabemos que en una infección urinaria alta, el diferir el tratamiento más de 48 horas podría significar favorecer la producción de cicatrices, dado que esta producción aumenta un 50% cuando el tratamiento se retrasa más de 48 horas. Lo otro es la interna, obtiene cultivo por cateterización, comienza antibióticos e hidratación endovenosa. Eso es como mucho para una chica que está en buenas condiciones y no tiene alteración para la ingesta de antibióticos, ¿verdad? Muy bien, excelente el grupo. Seguimos. Seguimos. Pide orina y urocultivo y cuando la orina es obtenida comienza con antibióticos. Ahora dice, con buena evolución clínica, ordene los pasos a seguir. Las opciones son cisto-uretrografía miccional, DMSA a los 6 meses del episodio, ecografía renal y de vías urinarias, pre y posmicción pasado el episodio agudo. ¿En qué orden pediríamos los estudios para esta paciente? Repetile que lo que pedís es el orden, no la elección, Eso, Susana. es el orden en que vamos a hacer los estudios. Si vamos a hacer Ordenar todo, los pasos. exacto, si vamos a hacer todo, ponen Ahí tenemos 312 para María Los Ángeles, Ajá, 312 para Lorenzo. ajá, La mayoría está poniendo 312, Andrea pone 231. ajá. Liliana Bien, también 312, 312 Walter. bien. Entonces vamos a ver. 321 para José Luis. Perfecto. Bueno, acá vamos a mirar entonces en qué orden vamos a ir pidiendo los estudios. 312, Ajá. 321. Bueno, todavía no me sale a mí mi flechita. La tecnología me está fallando en el día. El orden va a ser ecografía renal y de vías urinarias en primer lugar, ¿sí? Pre y posmicción porque es una nena que ya controla esfínteres, entonces vamos a pedir pre y posmicción porque esto nos da elementos para valorar la normalidad de la ecografía, ¿sí? Y pasado el episodio agudo, por lo que decíamos que en el episodio agudo de pronto podemos tener imágenes que orienten erróneamente en el diagnóstico, ya que en el episodio agudo pueden aparecer, por ejemplo, pequeñas dilataciones de la vía urinaria que después desaparecen, mínimas, digamos, o puede aparecer aumento del tamaño y de la ecogenicidad de los riñones que nos harían pensar en algún proceso más crónico. Entonces,
ecografía renal y de vías urinarias, así se hace el pedido, pre y posmicción, y van a decirle que le haga a los 15 días, por lo menos, de pasada la infección. Posterior a eso, el segundo paso sería el DMSA a los 6 meses del episodio, ¿sí? También por el mismo motivo, porque si se hace en el episodio agudo, no vamos a poder diferenciar si hay una hipocaptación que es secundaria al proceso mismo, o si esa hipocaptación ya estaba previamente y tenía cicatriz previa, entonces a los 6 meses del episodio. Y si recuerdan, el algoritmo nos decía que si la ecografía renal y vesical era normal, hacíamos el DMSA. Y si el DMSA es normal, entonces ya no hacemos más estudio. Y si es anormal, se va a plantear recién la citouretrografía miccional. ¿Sí? ¿Seguimos? No me corre. Ahí está, ecografía DMSA. En este caso, la ecografía era normal, no le hicimos citouretrografía. Ahora, en el seguimiento, y también cuando hicimos la historia, ya nos habían contado, se constata síndrome de mala eliminación. ¿Corresponde dejar a la paciente con profilaxis antibiótica? Esa es la primera pregunta. Sí, María del Carmen dice no, 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 no. Uh-huh. Liliana también no. Uh-huh. Está. Entonces, decíamos, con el tema de la profilaxis antibiótica, ¿se acuerdan que una de las causas de recurrencia de la infección urinaria era el síndrome de mala eliminación? ¿Qué pasaba con la profilaxis? La profilaxis se iba a realizar mientras se estudiaba el síndrome de mala eliminación y se resolvía este síndrome. Acuérdense que corresponde a la paciente. Entonces, a esta paciente ya hizo infecciones urinarias y es por esto que sí le vamos a hacer, profilaxis antibiótica, ¿sí? Y entonces, si la respuesta es sí, ¿hasta cuándo? Que es lo que dije recién, ¿sí? Hasta que se resuelva el síndrome de mala eliminación, porque una vez descartadas causas orgánicas, entonces se debe trabajar en la rehabilitación de los hábitos de eliminación, tanto de la vejiga como del intestino, y en rehabilitar también el piso pélvico para que pueda tener contracciones adecuadas tanto de la vejiga como del intestino. Andrea dice 6 meses, Susana. Sí, atendiendo a la resolución del síndrome de mala eliminación. A veces, si se resuelve en ese tiempo, se puede suspender ya. Es así, hasta que se resuelva el síndrome, ¿sí? Entonces, se hará profilaxis antibiótica y el tema es hasta que sea estudiado y tratado el síndrome de mala evolución. ¿Está bien? Sí. Bien. Si tienen alguna otra pregunta, estamos a disposición. Fundamentalmente, entonces, estudiar a todo niño con factores de riesgo desde el nacimiento. Hay que conversar con los padres y hay que explicarles adecuadamente cómo para poder evitar los procesos infecciosos. Hay que hablar sobre la higiene, ¿sí? Cómo se debe hacer la higiene, eso que repetimos siempre, de adelante para atrás, favorecer una dieta que con fibras y con muy buena hidratación para que las deposiciones sean adecuadas y diarias, y en los niños que tienen algún tipo de síndrome de mala eliminación, tratar de que, sobre todo en los que ya utilizan el inodoro, que pisen, que tengan apoyo sobre el piso, porque eso le ayuda también a las presiones del piso pélvico. El porcentaje en relación de infección urinaria y constipación es muy alto.
muchos de los niños con infección urinaria que no tienen alteraciones estructurales, muchas veces tienen dos elementos que puse ahí como factores de riesgo, que son aquellos chicos que eliminan la arenilla que les suelen mandar, que en realidad se llama así, pero le dicen así, pero es porque hay una eliminación de calcio, de ácido úrico, falta de citratos, que son las cosas que van a evitar que esto se elimine de esa manera, suelen generar infecciones urinarias, y la mala eliminación es un motivo muy frecuente de recurrencia de la infección, que muchas veces es lo más difícil a veces de tratar, porque no hay un antibiótico que pueda solucionar esto, sino el trabajo de la familia fundamentalmente. ¿Estamos?